nosotros vamos a dar inicio a lo que sería funciones, particularmente en lo que a nosotros nos concierne, vamos a ver funciones de tipo real. Pero antes de llegar a lo que serían las funciones reales, necesitamos algunos conceptos preliminares, ¿sí? Así que arranquemos con eso. Bueno, a ver, ya les comparto la pantallita, así podemos iniciar. Ya estamos en horario de inicio. Ahí estamos. Fíjense que nosotros primero vamos a ver lo que serían algunos conceptos generales en esta unidad 2, que ya trata sobre funciones. Primero vamos a ver lo que sería un par ordenado. Este, un par ordenado, llamamos así, un conjunto de dos números reales que tienen o guardan un cierto orden. Los vamos a escribir de una cierta forma, como la que estoy señalando acá, donde dice el par ordenado X e Y, donde X es la primera componente e Y es la segunda componente, ¿sí? Nosotros a los pares ordenados los podemos representar gráficamente y lo hacemos en un sistema de ejes coordenados, particularmente ejes coordenados cartesianos, donde el eje horizontal corresponde a las X y el eje vertical corresponde a las Y. Este, gráficamente el par ordenado representa un punto del plano. Y recíprocamente, un punto del plano, analíticamente sería o corresponde a un par ordenado. ¿Sí? ¿Cómo se lo especifica o cómo se lo escribe? Normalmente se lo escribe con una letra mayúscula, por ejemplo, a ver, yo voy a poner el par ordenado y le voy a llamar P. Y digo que ese par ordenado tiene primera componente que vale 2 y segunda componente vale -3. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? El par ordenado P de componente 2 menos 3 tiene lo siguiente. La primera componente, que es X, vale 2 y la segunda componente, que es Y, vale -3. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos acá en nuestra situación, ¿sí? En nuestra, digamos, en este ejemplo que estamos dando. Ahora, fíjense, hay un segundo ejemplo en el que te dice, por ejemplo, dice, representar gráficamente los puntos A, B, C, D, y luego te dice cuáles son las coordenadas de los puntos E y F. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre eso. A ver, especifiquemos o representemos gráficamente al punto 1, 2. Dice que para X, la componente X o primera componente vale 1 y la segunda componente vale 2. O sea, el valor para Y sería 2. O sea, 2 para Y, 1 para X. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una proyección hasta que esas líneas de trazo se encuentran en esta posición. Esta es la ubicación del par ordenado A, que tienes como componente 1, 2. Dicho de otra manera, es el punto de coordenadas 1, 2. ¿Sí? De la misma manera podemos hacer para el punto B. ¿Cuánto vale la coordenada, la primera componente del punto B? -4x y 2y. Y 2y. Así es, o sea, -4 para X y 2 para Y. O sea que, de acuerdo a lo que nosotros tenemos que ubicar, esta sería la posición o ubicación del punto B. De la misma manera, ubiquemos lo que sería el punto C, que tiene primera componente -2 y segunda componente también -2. O sea que estaríamos en esta posición, acá. Y el punto D, ¿cuánto vale su primera componente, la del punto D? 0 0 Vale es 0 x, y la y segunda menos vale 3. -3. -3. O sea, ¿dónde estaría ubicado ese punto? El Estaría, -3. estaría ubicado sobre el eje vertical, o sea, sobre el eje de las Y.
¿Y cómo me doy cuenta? Porque su primera componente es 0. Entonces es un punto que estaría acá, en esta posición. ¿Sí? Ese es el punto D. Ahora, ya tenemos ubicados los puntos A, B, C, D. Ahora nos piden cuáles son las coordenadas de los puntos E y F. Entonces nosotros estamos viendo que están graficados esos puntos. Comencemos por el punto E. ¿Qué valores tendrían sus componentes? X vale 4, Y vale 0. Y vale 0. Entonces dice la primera componente, que es para X, dice que vale 4. Y la segunda, que es para Y, vale 0. Es un punto que está sobre ¿qué eje? Sobre el eje, Eje de la X. sobre el eje de las X o también sobre el eje horizontal. ¿Sí? Y de la misma manera tratemos de ubicar o encontrar las coordenadas del punto F. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto F? 3, Para X 3, 3 y para Y menos 4. O sea que la primera componente vale 3 y la segunda vale menos 4. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos acá. Para la primera componente vale 3 y la segunda vale menos 4. Ahí está. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos en esta situación, en esta, digamos, ejemplificación que se ha pedido. Bueno, nosotros, fíjense ustedes, reiteramos, los pares ordenados eh, son construcciones que tienen este formato, lo que está acá pintado en amarillo, en donde tiene una primera componente y una segunda componente. Gráficamente representan un punto y se representan gráficamente en lo que se llama un sistema de ejes coordenados cartesianos, que es lo que tenemos acá en esta figura. ¿Sí? Ahora, esto nos va a permitir a nosotros abordar lo que sería una relación. Fíjense, una relación dice que es una correspondencia o ley de asignación que existe entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Entonces, para relación hay que tener en cuenta esto que dice acá. Y es una ley de correspondencia entre dos conjuntos, dice, donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Veamos el ejemplo que tenemos acá en la parte inferior. Dice, el siguiente conjunto es una relación. ¿A qué se está refiriendo? A esto que yo estoy marcando acá con un asterisco. Y fíjense, chicos, eso que acabo yo de marcar con un asterisco, dice, el siguiente conjunto es una relación. Cada elemento de esa relación, ¿qué son? ¿Qué son los elementos de esta relación, de este conjunto, perdón? Pares ordenados. Pares Son pares ordenados. ordenados, es decir, los elementos están separados por puntos y comas. Y observamos que cada elemento de este conjunto, donde está el asterisco en rojo, son pares ordenados. Entonces, también, ¿cómo podemos definir a una relación? La podemos definir como un conjunto de pares ordenados. ¿Sí? Fíjense ustedes, a ver, yo voy a tomar el primer elemento, o sea, el primer par ordenado. ¿Cuánto vale la primera componente del primer par ordenado? ¿Cuánto vale? X vale 1, Y vale 2. 1. ¿No es cierto? ¿Hay algún otro par ordenado que tenga la misma primera componente? Sí. El tercero. El tercero, el que dice 1, 5, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que dice que los elementos de un conjunto le corresponde al menos un elemento del otro conjunto. Las primeras componentes pertenecen a un conjunto y las segundas componentes a otro conjunto. Fíjate, acá hay el 2 y acá tiene el 5. Son dos valores distintos, pero el elemento del primer conjunto es el mismo. En este caso, ¿cuál es? Es el 1. ¿Hay algún otro par ordenado que tenga algo parecido? El 2. El 2. El 2 en El la 2, primera, 3. en la El 2, segunda y en la 3 última. y el 2 Y el menos 2, 1. menos 1. 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto sí, efectivamente es una relación, así como lo decía la definición que acá la habíamos visto hace unos instantes. ¿Sí? Bien, dice,
En forma general, nosotros podemos decir que estos pares ordenados, fíjense estos pares ordenados, tanto la primera componente como la segunda componente, ¿qué son en estos pares ordenados? ¿Qué son? Son números. En particular, nosotros vamos a trabajar con números reales. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ser números fueran variables? Entonces, esta relación va a ser una relación entre las dos variables, es decir, una relación entre elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Bueno, esa relación tan particular es lo que nosotros vamos a definir ahora como una función. ¿Y qué va a ser la función? Dice, dados dos conjuntos no vacíos, A y B, llamamos función de A en B, esto es importante, se llama función de A en B a una ley de correspondencia, de asignación o de aplicación, tal que a cada elemento X del conjunto A le asigna un único elemento Y del conjunto B. Simbólicamente, fíjense, ¿no? Yo lo voy a ir marcando a medida que voy leyendo. Dice, sea la función f de A en B. Sí y solo sí, para todo X perteneciente al conjunto A, existe un elemento Y perteneciente al conjunto B, tal que Y es igual a f de X. ¿Sí? ¿Esa qué es? Bueno, eso último que acabo de pintar en amarillo sería simbólicamente lo que nosotros hemos dicho de manera verbal en la definición de la función. Pero fíjense ustedes, en la definición de la función yo he marcado la palabra donde dice un único. Si yo me retrotraigo a lo que decía hace rato en la definición de relación y comparo con al menos, ¿cuál es la diferencia entre relación y función? ¿Ven alguna coincidencia, diferencia, similitud? ¿Qué es lo que ven entre la definición de relación y de función? Que un elemento tiene que ser igual. ¿Qué ven, chicos? En la relación, al menos un elemento pertenece a un conjunto, mientras que en la función solamente uno. Que en la relación dice que la ley de asignación o de correspondencia dice que a cada elemento de un conjunto se le asigna al menos, dice, un elemento del segundo conjunto. Eso en la relación. En cambio, en la función te dice, a cada elemento de un conjunto se le asigna un único elemento del otro conjunto. ¿Sí? Acá ya te pone una condición. Te dice, mira, acá esta relación que vos vas a llamar función es muy particular. ¿Por qué? Porque a cada elemento de un conjunto le vamos a asignar solo un elemento del otro conjunto. A ese tipo de relación nosotros le vamos a llamar función. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Luego tenemos acá una representación gráfica de esa definición y esta representación gráfica está dada como un diagrama de Venn. ¿Sí? Ustedes saben que los conjuntos se representan, entre otras cosas, como un diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Ahí está. Eso es. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjense que acá, ¿qué es lo que está diciendo en este diagrama? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, bueno, mira, acá vos tenés un elemento X del conjunto A, mediante la ley de asignación F, se le asigna un elemento Y del conjunto B, siendo ese elemento Y igual a F de X. ¿Qué quiere decir esta F de X? Esa es la relación funcional que existe entre X e Y. Luego, nosotros vamos a decir de lo siguiente, que a las funciones
Normalmente la vamos a representar con letras E, F, G, H, entre otras, y que vamos a indicar a la función de una manera en la que vamos a decir sea la función f definida de A en B. Eso es lo que dice lo que yo estoy pintando en amarillo. Entonces, sea la función f definida de A en B, como lo dice acá esta leyenda. ¿Sí? Esa es la forma en la que nosotros vamos a definir una función. Dice, la función se llama f y dice que está definida en el conjunto A y que toma valores sobre el conjunto B. Eso es lo que dice. Bien, veamos acá algún ejemplito sobre funciones. Fíjense que acá tenemos distintas situaciones que yo las voy a esconder por ahora. Yo las voy a esconder. Y que, bueno, veamos lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Veamos el apartado A. En el apartado A, fíjense que tenemos un diagrama de Venn y vemos que a este elemento del conjunto A le corresponde este elemento y este otro elemento del conjunto B. Luego, a otro elemento del conjunto A le corresponde otro elemento del conjunto B. ¿Sí? De esta manera. Y por ahí anda un elemento del conjunto B, anda libre, por acá. ¿Sí? La pregunta sería, en el apartado A, esa representación gráfica en diagrama de Venn, ¿corresponderá a una función? ¿O más bien será una relación? ¿Qué dicen, chicos? De acuerdo a la Es definición. una relación. Es una Es relación. la relación. Es una relación. La respuesta es correcta. ¿Cómo lo fundamentamos de que eso es correcto? Es que a X le corresponde solo valor del conjunto Y, digamos, del conjunto B. Estamos viendo acá en el primer elemento de A que ya le corresponden dos elementos de B, estos que están marcados en celeste. Con que pase para un solo elemento de A, le pase esto, tenga, digamos, este vínculo con los elementos de B, es suficiente para decir, este diagrama, el del apartado A, no es una función, es una relación. ¿Sí? Entonces, es una relación. Acá ya lo tenemos identificado. Perfecto. Bueno, vamos para la representación gráfica que tenemos en el apartado B. Acá tenemos que para cada uno de estos elementos del conjunto A le corresponde cada uno de estos elementos del conjunto B. Y hay por ahí un elemento del conjunto B que quedó libre. Entonces la pregunta sería, en este apartado B, ¿tendremos una relación o tendremos una función? ¿Qué dicen, Una chicos? función. La función. Y acá estamos viendo que la representación gráfica está dando cumplimiento a lo que sería una función, porque a cada elemento del conjunto A le corresponde solo un elemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces, ¿está cumpliendo con la definición de función? Sí, está cumpliendo. Por lo tanto, nosotros decimos sí, efectivamente, el apartado B es una función. ¿Sí? Es una función. Y vamos con el apartado C. En el apartado C tenemos que tres elementos del conjunto A se le asigna o le corresponde este elemento común del conjunto B. Y luego tiene otros dos elementos que están libres ahí en el conjunto B. La pregunta es, ¿este apartado C, esta representación gráfica en diagrama de Venn, corresponderá a una función o será una relación? ¿Qué dicen, chicos? Una relación. Una En relación. Función lineal. Función. Bien, entonces, ya que tenemos las aguas divididas, tratemos de desempatar. Veamos. Yo tengo el primer elemento del conjunto A. ¿Qué le corresponde? Este elemento del conjunto B. Perfecto. Tengo otro elemento del conjunto A. ¿Qué le corresponde? El mismo elemento del conjunto B. Y tengo otro elemento del conjunto A y que le corresponde el mismo elemento del conjunto B. Pero a cada elemento del conjunto A,
¿cuántos elementos del conjunto B le corresponden para cada uno de los del conjunto A? Uno. No, claro. 1. Entonces, ¿será una función o será una relación? Función. Función. Es una función, porque a cada elemento del conjunto A se le está asignando un elemento del conjunto B. Eso es lo que tenemos. ¿Y está pasando? Sí, sí está pasando. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a decir, esto es una función. ¿Sí? Entonces, ahora que tenga cierta característica, esa es otra historia, pero ¿está cumpliendo con la definición de función? Sí, sí está cumpliendo. ¿Sí? Sí está cumpliendo. ¿Eso sería Bueno, una cuadrática, profe? podría ser, podría ser. Ya veo que ustedes ya están hilando en detalle y me parece bien que vayan relacionando qué es lo que podrían tener en el apartado C. Y podría ser eso, ¿sí? Podría ser eso. Entonces, fíjense ustedes que acá nosotros hemos hablado de manera general del conjunto A, del conjunto B. En algún momento hemos nombrado a X e Y, en algún momento hemos hablado de variables X e Y, de un sistema cartesiano X e Y, también hemos hablado de elementos del conjunto A, elementos del conjunto B, pero ahora lo que nosotros habíamos dicho en un inicio, habíamos dicho de que nosotros íbamos a trabajar o vamos a trabajar en nuestro curso que es Análisis Matemático 1, vamos a trabajar con funciones reales, con variables reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir de ahora en más? Que tanto el conjunto A como el conjunto B van a ser subconjuntos del conjunto de los números reales, ¿sí? Y eso luego nos va a permitir definir lo que va a ser una función real, con variables reales. Entonces, veamos lo siguiente. Recapitulemos acá un poquito que nosotros teníamos una función y que decíamos que la función f definida de A en B y escribíamos de esta manera, como como lo estoy marcando ahí en amarillo. Nosotros habitualmente vamos a llamar X a los elementos del conjunto A y al conjunto A normalmente lo vamos a llamar como el conjunto de entrada o el conjunto de partida. Y a los elementos del conjunto B los vamos a designar con la letra I, la Y, en donde al conjunto B también es común que se lo llame el conjunto de llegada o el conjunto de salida. ¿Sí? De manera que en forma simbólica nosotros podríamos decir, bueno, mira, así como decimos o como definimos que la función f está definida de A en B, podemos decir que la función f está definida con elementos x y que toman valores en elementos y. O simplemente que es una función que a cada elemento x se le asigna un elemento y. O más aún, la forma en la que más comúnmente vamos a representar a una función, que es esta última donde dice que y es igual a f de x. Y esa es la forma que normalmente vamos a expresar que hay una relación funcional entre dos elementos de dos conjuntos, en donde a esos elementos le vamos a llamar variable. A X le vamos a llamar la variable independiente y ahí le vamos a llamar la variable dependiente. ¿Y quién es F? F es la ley de correspondencia o de asignación que está acá en la definición de la función. Dice, es una ley de aplicación o de correspondencia. Eso es F, es la relación funcional que existe entre X e Y. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que a X le llamamos variable independiente y a Y le llamamos la variable dependiente. ¿Por qué Y es la variable dependiente? Porque su valor depende del valor que tome la variable independiente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, digamos que si los conjuntos A y B son subconjuntos de los números reales, entonces ahora nuestra función va a ser una función real con variables reales. ¿Sí? Fíjense que acá cuando dice variables reales, entiéndase de que nuestras funciones van a tener
una variable independiente, que es X, y una variable dependiente, que es Y. Entonces, a eso se refiere cuando habla de variables, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta, chicos. Entonces, ¿qué es una función real con variables reales? Dice, es una ley de correspondencia que asigna a cada número real X un único número real Y igual a f de X. Simbólicamente, ¿cómo escribimos eso? Que la función f, definida de reales en reales, en donde también podemos decir que la función toma valores x y que tiene valores y igual a f de x. Acá, ¿qué es lo que se entiende? Que para cada valor de x se le asigna un valor de y. Y ese valor de y, ¿cómo lo obtenemos? A través de la ley de correspondencia entre x e y, que es quién esa ley de correspondencia, es f. ¿Sí? Es la ley de correspondencia, o también le podemos decir, es la relación matemática entre x e y. ¿Sí? Fíjense que también podemos hablar de lo que es el dominio y el rango de una función. Nosotros, ¿qué vamos a decir respecto del dominio de una función? ¿Qué vamos a decir, chicos? Son todos los reales. Que el dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x para que la función quede plenamente definida o exista. Es importante tener bien en claro lo que es el dominio de una función. Es lo que nos permite avanzar luego en lo que es el estudio de la función. ¿Sí? Entonces, nosotros tengamos bien presente eso. Entonces, fíjense, chicos, a ver, el dominio de la función, ¿dónde está? Acá. Es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente para que la función quede plenamente definida. ¿Sí? ¿Y qué sería el rango de la función? Y bueno, como ahí lo dice, el rango de la función es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. Acuérdense que la variable dependiente es y. Nosotros podríamos hacer una escritura de manera simbólica de lo que es el dominio de la función y de lo que es el rango de la función. Entonces nosotros de manera simbólica podemos decir que el dominio simbólicamente sería, a ver, yo lo voy a expresar acá. Acá dice, escribimos como dominio de la función y escribimos esto que está acá. Entonces f dice, es igual al conjunto de los valores de x perteneciente a los reales, tales que existe elementos y igual a f de x, que también son números reales. ¿Sí? Entonces, para cada número real x, dice, existe un número real y. Eso es lo que dice el dominio. Para cada x número real, existe un número real y. Ese número real y es lo que se llama la imagen de x a través de f. Entonces, para cada valor de x yo tendré una imagen, o sea, valores distintos de qué? De la variable y. Y todo ese conjunto de valores que toma la variable y, o sea, el conjunto de imágenes, es lo que vamos a dar en llamar ¿qué cosa? El rango de la función. Entonces, ¿qué es el rango de la función? Y bueno, como dice ahí, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente, o bien podemos decir que es el conjunto de todas las imágenes que toma la variable x. ¿Sí? Acordate que para cada x, de acuerdo al dominio, existe un elemento y.
donde ese valor de i, ¿qué es? Para x es una imagen. ¿Y cómo se la obtiene esa imagen? A través de la función f. Fíjense que simbólicamente el rango de la función, nosotros estamos diciendo que el rango de la función es el conjunto de números reales i tales que existe números x que pertenecen al dominio de la función, siendo f de x igual a i. ¿Sí? Entonces, que el rango de una función es el conjunto de todas las imágenes generadas para cada x. ¿Y cómo se generan esas imágenes? Esas imágenes se generan a través de f, siendo f la ley de correspondencia entre x y y. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos. A ver, por ejemplo, en esta situación, dice, sea f la función con dominio en los reales. Acá te da ya una condición, dice, f es una función cuyo dominio son los reales y con rango también los reales, ¿sí? Tal que a cada x perteneciente a los reales le asigne su cuadrado más 1, que también pertenece a los números reales. De manera abreviada, ¿cómo sería estos dos primeros renglones? Esa forma de definir a una función. Fíjense, en esos dos primeros renglones estamos definiendo una función. Entonces nosotros acá, en lo que está en rojo, vamos a dar una forma abreviada de decir es exactamente lo mismo y vamos a decir sea f definida de reales en reales y dada por la ley de asignación f de x igual x al cuadrado más 1, siendo x perteneciente al conjunto de los números reales. ¿Cómo se lee esto? Bueno, en la primera parte donde dice que f es una función definida de reales en reales, ahí ¿qué es lo que te está indicando? Te está indicando primero, el nombre de la función es f. El primer conjunto donde está definida es el dominio. Y el segundo conjunto, en donde toma todas las imágenes, es el rango de la función. Y en la otra parte, donde dice la expresión f de x igual a x al cuadrado más 1, es lo que nosotros le llamamos la ley de asignación o la ley de correspondencia, o simplemente también, si querés, la relación matemática entre x e y. Entonces, lo que tenemos acá en rojo sería una forma abreviada de lo que expresa estos dos renglones que están encerrados ahí en esa llave. ¿Sí? Es una forma que normalmente podemos encontrarla, ya sea como lo que tienen ahí en esos dos renglones, primeros dos renglones, o si no, en lo que tenemos acá, a donde estoy colocando el asterisco. ¿Sí? Son dos formas de definir y de dejar especificada una función. Fíjense que en esta notación donde dice la función f definida de reales en reales, el primer conjunto real corresponde a los dominios y el segundo conjunto real corresponde al rango. ¿Sí? Fíjense que tenemos distintas formas de representar a una función. Tenemos una forma verbal, que sería a través de las palabras, usando lo que recién hemos usado acá para la definición de esta función, o también tenemos una forma visual mediante la gráfica de la relación funcional. Tenemos una forma algebraica, donde en la forma algebraica nosotros tenemos una expresión matemática, como por ejemplo esto que está acá, y también tenemos una forma de representación numérica, donde esa representación la tenemos mediante una tabla de valores. Sí, hay un compañero que quiere preguntar. Sí, te escucho. No, es para decirle que hay un alumno que se le fue al internet y dice si lo puede volver a asustar. No, ya está, bro. Muchas gracias. Ya está adentro. Bien. Bien, gracias, chicos. Entonces, tenemos 4 formas de hacer una representación de una función. Entonces, tenemos la forma verbal, la forma visual, la forma algebraica y la forma numérica. Hay veces
que con una de ellas no es suficiente, hay veces que necesitamos más de una, y hay veces que cuando la situación así lo requiera, a veces necesitamos de las 4 formas de representación de la función. Recuerden que nuestras funciones van a modelar situaciones o sistemas de manera matemática, en donde con esa modelación matemática nosotros podemos predecir el comportamiento de un sistema, y el sistema puede ser de cualquier disciplina. Así que es muy importante entender el concepto de lo que es la función y su forma de ser representada. También las funciones pueden ser representadas mediante la graficación. ¿Cómo vamos a graficar una función? Como nosotros ya lo hemos visto al inicio, nosotros hemos visto acá lo que era un par ordenado, que representaba gráficamente dónde se lo representaba. Hicimos algunas representaciones de los pares ordenados. Bueno, ahora esa forma elemental de representar un punto en el plano cartesiano ahora nos viene bien para la representación de funciones. Decimos, si f es una función, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x e y del plano en R2. Fíjense, dice de los puntos x e y del plano en R2. ¿Qué te está diciendo cuando te dice un plano en R2? Te está diciendo que es un plano que tiene 2 dimensiones, o sea, un eje X y un eje Y para nosotros. Para los cuales X e Y, nosotros, ¿qué es esto que está acá? XY. Es un par ordenado que nosotros ya lo hemos visto al inicio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos representar gráficamente una función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a localizar estos puntos, estos pares ordenados, donde la primera componente es X y la segunda componente es f de X. ¿Por qué dice f de X como segunda componente? Porque no se olviden que es Y igual a f de X. ¿Estamos de acuerdo? Por eso pone ahí X, f de X, sabiendo de que entre X e Y hay una relación funcional dada por ¿quién? Por f. Entonces, en líneas generales, ¿qué te está diciendo? Cuando vos necesites construir o realizar la gráfica de una función, es conveniente que realices, dice, con las herramientas que hasta el momento tienes, que realices una tablita de valores, donde le vas a dar valores a X, y con esos valores de X, ¿qué vas a hacer? Vas a encontrar valores de Y. Luego, esos valores de X e Y, que son pares ordenados, los representa ¿dónde? Los representa en el plano cartesiano, y puedes llegar a obtener un gráfico como lo que estamos viendo acá en la pantallita. Fíjense, chicos, que si yo, por ejemplo, al punto donde la primera componente X vale 1, yo le llamo el punto P, a este le llamo el punto R, y a este le llamo, por ejemplo, al punto S. Yo pregunto, el par ordenado P, o también el punto P si querés, ¿qué componentes o coordenadas tiene? ¿Cuánto vale para X el punto P? 1. ¿Y cuánto vale para Y? No F de sé. X. F de F 1. de X. F F de de X. 1, F de 1 en este caso. Bien. Ah, Y si tenemos el punto R, ¿cuánto vale la primera componente del punto R? entonces va a ¿Vale? ser 2. 2 y Vale F de 2. 2. F de 2, bien, muy bien, eso es. Y en forma general, para el punto S, ¿cuánto vale su primera componente? ¿Vale? X X. y F X de X. y F de Y X. su segunda componente será f de x. Esto será en forma general, eso es lo que te está diciendo. Y fíjense Ah, ustedes, si bien es cierto, nosotros tenemos ahí señalizado 3 puntos, P, R y S, sin embargo, hicimos toda esa traza continua en rojo. ¿A qué se debe que tengamos toda esa traza así en continuo en rojo? ¿A qué creen? es una parábola, digamos, que continúa. Es Un dominio. infinita. Al margen de que sea una parábola o de fuera la gráfica que fuere, pero lo que estamos viendo es que no es que hayan puntos aislados, sino que hay todo un trazo continuo en rojo. ¿Por qué se ve eso? ¿Por qué la gráfica es un trazo? Porque hay Porque infinitos tiene puntos. infinitos puntos. Bien, ¿y por qué hay infinitos puntos, chicos? Porque pertenece a los reales.
Porque Claro. X pertenece a los reales. Y vos sabés que el conjunto de los números reales es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir que sea denso el conjunto de los números reales? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entre dos números reales cualesquiera, ¿cuántos números reales tenemos? De menos infinito a más infinito. No. Entre dos números reales cualquiera, ¿cuántos números reales tenemos? Infinito número. Infinito. Infinitos Del 0 números. hasta el 9. Ah, Por eso decimos que es denso. Y entonces, si vos tenés infinitos números y cada número es una X, para cada X recordá que tenés una Y. O sea que vas a tener infinitos puntos, uno tras otro. Y eso es lo que te da vos esa traza continua. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la cosa cambiaría, o cómo cambiaría, si en lugar de que X pertenezca a los reales, X pertenece, por ejemplo, a los enteros. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería? ¿Cambiaría en algo o sigue siendo la misma historia? ¿Qué dicen, chicos? Con la parábola por abajo. Sería punto aislado. Solo los Sería enteros. aislado. Acá lo que pasaría, esto es 1, esto es 2, y digamos que esto fuera X. Entonces nosotros tendríamos, a ver, para 1 tendríamos acá, tendríamos este punto, está acá, es el punto P. Para 2 tendríamos, bueno, este sería el punto que le llamamos R, y acá tendríamos este para X, bueno, tendríamos este punto que le estamos llamando S. Pero entre P y R, ¿yo lo puedo unir a P, R con S? ¿Los podría unir? No. Y no, porque X no toma valores que no sean enteros, toma valores exclusivamente enteros. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué es la gráfica de esta forma, como lo tenemos a la derecha? ¿Por qué es de esta forma? Porque el conjunto de los números enteros es un conjunto, ¿con qué característica? Es un conjunto Finito. discreto. ¿Qué quiere decir que sea discreto? Que si yo tengo dos elementos o dos números, cualquiera, números enteros, entre ellos, ¿cuántos números enteros habrán? ¿Cero? ¿Ninguno? No, está tirando una taba. ¿Cuántos números habrán? Y ya no hay infinitos, ya hay una cantidad finita. Pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, como ninguno. ¿Entienden? Porque si yo te pregunto, entre x igual a 1 y x igual a 3, ¿cuántos valores intermedios hay? 1. 2. 1. ¿Cuál sería? Un valor intermedio que va a ser 2. El 2. Bien, y ahora si yo te tomo dos números y digo, mira, tengo el número entero 1 y el número entero 2, decime cuántos números enteros hay entre 1 y 2. ¿Cuál es tu respuesta? Ninguno. No hay ninguno, es 0. Es 0. Entonces, cuando yo tome dos elementos cualquiera del conjunto de los números enteros, puedo decir que hay una cantidad finita de números enteros o ninguna. ¿Está? Entonces, una gráfica, por ejemplo, en la versión número entero tendríamos acá como la de la derecha, y una versión X perteneciente al conjunto de los reales como la de la izquierda. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo difiere tener a X que pertenezca a uno u otro conjunto. Ustedes me pueden decir, pero profe, pero los enteros, ¿acaso no son reales? Sí, sí son reales, pero tienen ciertas características. Así que no... ¿qué característica tiene? Y que son enteros, positivos, negativos, y que lo incluyen ¿a quién? ¿A quién lo incluyen? Lo incluyen al 0. Lo incluyen al 0. ¿Sí? Lo incluyen al 0. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, vamos con un Profesor, ejemplo. disculpe. Sí. Hay un alumno que dice que lo acepte, por favor. Y ¿sabes que no tengo a nadie? En la sala de Ah. espera no hay nadie. Debe ser que yo lo acepto entonces. O puede ser que no lo acepte y se fue a comer la milanesa, algo por el estilo, ¿entendés? Bueno, ya le informo, gracias. Bueno, te agradezco, che. Fíjense que acá tenemos estas funciones. La del apartado A, B y C dice que la del apartado A es una función f de x igual a x al cuadrado. Al margen del tipo que fuera, al margen de lo que representa,
si a nosotros nos piden que la representemos gráficamente, ¿cómo la haríamos? ¿Cómo la representaríamos gráficamente a esta Es una parábola. función? Una parábola. Al margen de eso. Chicos, permítanme un segundito antes de abordar este ejemplo. Hay algo que me ha faltado ver, que yo creo que es muy importante que lo tengamos, que es esto que está acá. Miren, acabo de acordarme. Que con la representación de la función, nosotros podemos también determinar lo que es, de manera gráfica, lo que es el dominio y lo que es el rango de la función. Fíjense, teniendo en cuenta la gráfica que teníamos hace un momento, vos fíjate que si yo tomo el ancho de la función, es decir, de esto que está trazado en rojo, y lo proyecto sobre el eje horizontal, ¿qué estaría midiendo? Estaría midiendo el dominio. Mientras que si yo todo el alto de la gráfica que está en rojo lo proyecto sobre el eje vertical, ¿qué estaría midiendo? Estaría midiendo el rango. Entonces me puede dar una idea, me puede dar, digamos, una predicción de cuánto vale mi rango, cuánto vale mi dominio. Normalmente nosotros, en nuestras situaciones prácticas, al dominio lo vamos a determinar de una forma analítica, normalmente. Y al rango normalmente lo vamos a obtener de la gráfica de la función, que no quiere decir que al rango no lo podamos obtener de manera analítica. Lo que digo es que esto de determinar al dominio de manera analítica y al rango desde la gráfica, digamos que va a ser algo lo más común que hagamos, pero que no estamos impedidos de querer determinar también al rango de forma analítica. ¿Sí? Ahora volvamos al ejemplito. Entonces, nosotros decíamos que para poder construir la gráfica de esta función, la del apartado A, al margen de saber qué tipo de gráfica tiene, qué es lo que representa, cómo se llama, nosotros decimos, bueno, mira, según las herramientas con las que acabamos de tratar, digamos que para graficar una función, ¿qué es lo que necesito? Y necesito representar los puntos. Los puntos que tomarían, para cada valor de x se genera un valor de y, ¿no es cierto? Porque hay una relación funcional entre x e y. Y entonces esos valores estarían formando pares ordenados. Es decir, que esos pares ordenados gráficamente, ¿qué son? Y son puntos que se representan en el plano. Y bueno, entonces nosotros vamos a crear lo que sería una tablita de valores. Esta tablita de valores, fíjense, en donde nosotros vamos a dar valores adecuados, ¿no es cierto? Valores adecuados. Por ejemplo, estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estos son los valores posibles que nosotros podemos tener de X y de Y. Y luego, si esos valores de X e Y representan un punto, que lo podemos representar gráficamente en un sistema de ejes cartesiano, y al hacerlo, nosotros vamos a obtener una gráfica como la que tenemos acá. Fíjense que cada punto de la tabla de la izquierda está representado en esta gráfica, y bueno, también con puntos interiores logramos hacer esa traza que está en rojo, que es la representación de la función f de x. Ahora, fíjense, si nosotros todo el ancho de la gráfica que está en rojo, la proyectamos sobre el eje horizontal, o sea, esta función que tiene esta gráfica en rojo, a medida de que x se va hacia la derecha, la función, ¿hacia dónde se va esta gráfica? Y la función se va para arriba. Y a medida de que x se va hacia menos infinito, es decir, hacia la izquierda, la función, lo que está en rojo, ¿hacia dónde se va? Y también se va hacia arriba. O sea que si yo proyecto todo el ancho de esta gráfica que está en rojo, y me estaría ocupando todo el eje horizontal, ¿no es cierto? Estaríamos diciendo, mira, para acá se fue hacia más infinito, y para acá se fue hacia menos infinito. Entonces, ¿yo qué podría decir? El dominio de esta función, ¿cuál es? De menos infinito a más infinito. Reales. Sí, señor, desde menos infinito a más infinito. Es decir, es el conjunto de los números reales, ¿sí? De las dos maneras podemos especificar esto que acabamos de decir. De la misma manera podemos decir, bueno, mirá, ahora,
toda esta altura de la gráfica de la función, o sea, de la traza que está en rojo, nosotros la podemos representar o la podemos proyectar sobre el eje vertical y fíjate que nos daría esta proyección. ¿Y qué nos está diciendo esa proyección? ¿Qué sería esa proyección? El Sería rango. el rango de la función. ¿Y qué te está diciendo? ¿Cuánto vale el rango de esta función? De 0 a más infinito. Te está diciendo que va desde 0 y lo toma, por eso va el corchete hacia infinito, ¿sí? Y nosotros también lo advertimos en la tabla, porque el valor más chico que toma la función es 0. ¿Para cuándo? Para cuando x es igual a 0. Y luego, para cualquier valor de x, ¿cómo es la función? ¿Qué signo tiene? Tiene un signo positivo. Y la gráfica me estaba mostrando que para cualquier valor de x distinto de 0, la función siempre está por encima del eje horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decimos que esta función es una función positiva, o cero, o nula. ¿En dónde nula? Y mira, justo acá en el origen de coordenada. ¿Cuál es el origen de coordenada? El punto 0, 0. Ese es el origen de coordenada, ¿sí? Bien. ¿Dónde está? Está justo donde se intersectan el eje X con el eje Y, ¿sí? De la misma manera, fíjense, en el apartado B nosotros tenemos otra función. En el apartado B vos tenés una función que es g de x y dice que es x al cubo. Que si nosotros queremos representarla gráficamente, lo que vamos a hacer es construir la tablita de valores. Y para construir la tablita de valores también nuevamente vamos a tomar valores adecuados. Bueno, nosotros si construimos la tablita de valores, digamos que podemos tener alguno de esos valores que si lo representamos en un sistema de eje cartesiano, vamos a lograr tener la gráfica de la función. Veamos cómo quedaría la representación de esos puntos para tener la gráfica de la función. Entonces nosotros tendríamos, digamos que vamos a tener una gráfica que va a tener este aspecto, ya les muestro, va a tener el siguiente aspecto. Este que está acá, donde, ¿qué es lo que estamos viendo? A medida de que x se va hacia más infinito, la función ¿a dónde se va? Y la función se va para arriba, ¿hacia dónde? Hacia más infinito. Y a medida de que x se va hacia menos infinito, la función ¿hacia dónde se va? Se va hacia abajo, hacia menos infinito. Si nosotros proyectáramos todo el ancho de esa función, de eso que está trazado en rojo, lo que vamos a obtener es el dominio de la función. Y este dominio te está diciendo que va desde dónde hasta dónde. Y bueno, te dice, mira, el dominio de la función también va desde menos infinito hacia dónde? Hacia más infinito. O sea que es el conjunto de los números reales. Y si acá ahora proyectáramos la altura de esta función sobre el eje vertical, nosotros obtendríamos un gráfico como este, en donde decimos, bueno, mira, toda esa proyección sobre el eje vertical es lo que sería el rango de la función. Y en este caso, ¿cuánto sería? De menos infinito a más infinito. O sea, el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos teniendo, digamos, esta forma de graficar. En el apartado C tenemos una función h. En el apartado C tenemos una función h de x y que dice que es igual a ¿cuánto? A raíz de x. Si nosotros también nuevamente hacemos la tablita de valores y tomando valores criteriosos para x, entonces fíjense que nuestra tablita podría tener el siguiente aspecto, este que está acá, ¿sí? En donde digo criteriosos valores de x. ¿A qué se refiere con criteriosos valores de x? Que bueno, si la función es una raíz de x, yo puedo darle valores negativos para x. No, porque no pertenece a los reales. Y claro, porque no, si yo tuviera un valor de x negativo, la raíz cuadrada de un valor negativo no tiene solución dentro del conjunto de los reales. ¿Y por qué me hago ese cuestionamiento? Porque, bueno, nosotros estamos trabajando con funciones reales de variables reales. Entonces, nuestras funciones tienen que estar definidas dentro del conjunto de los números reales. Fíjense que esta función, al hacer la tablita de valores,
va a tener el siguiente aspecto, como el que estamos viendo acá. En este caso vemos que si x se va hacia más infinito, la función sigue creciendo y se va hacia arriba, hacia la derecha. Si nosotros proyectáramos sobre el eje horizontal todo el ancho de esta función, nosotros tendríamos esta marca, ¿sí?, sobre el eje horizontal. Esa marca en verde nos estaría diciendo que el dominio de esta función, ¿desde dónde hasta dónde se extiende, chicos? De 0 cerrado a más infinito. Desde 0 cerrado hacia más infinito. Por otro lado, también lo vemos acá en la tablita de valores, que el valor más chico que puede tomar x dice que es 0, y después todos los demás valores que toma son valores positivos. O sea, ¿y se va hacia dónde? Y se va hacia más infinito, ¿sí? Acá como lo ha dicho el compañero. De la misma manera, si nosotros proyectáramos sobre el eje vertical la altura que toma esta función, nos damos cuenta de que estaríamos teniendo esta traza, lo cual nos da el rango de esta función. ¿Y el rango cuál sería, chicos? 0 cerrado a más infinito igual. Igual que el dominio, desde 0 hacia más infinito, y que acá también lo está diciendo. Mira, el valor más chico de la función es 0. Y después cualquier otro valor para cualquier valor de x es un valor positivo. O sea que está por encima del eje horizontal. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la forma en cómo nosotros por ahora, mientras tengamos estas herramientas, vamos a representar gráficamente una función. Digamos que, bueno, todavía estamos con herramientas muy básicas, necesitamos un poco más. Bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos avanzando, ¿sí? También nosotros podríamos tener funciones de este tipo, las llamadas funciones por tramos, también se les llaman funciones por rama o por parte. Podemos representar funciones en donde van a tener un aspecto como el que estamos viendo acá. Fíjense, tenemos una función f de x y que en este caso tiene una rama superior y tiene una rama inferior. A la superior la pinté en amarillo y a la inferior la pinté en celeste. ¿Cuál es lo particular que tienen estas funciones? Que cada rama tiene de manera explícita su dominio. Entonces, voy de nuevo, cada rama tiene de manera explícita su dominio. Por ejemplo, vamos con la rama superior. ¿Cuál es el dominio de la rama superior? Y dicen, bueno, mira, es el intervalo que va desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 1 y lo toma. En cambio, la rama inferior dice que es el dominio de la rama inferior es el intervalo que va desde 1 y no lo toma, ¿hacia dónde? Hacia más infinito. Y si vos te preguntaras, ¿y entonces cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la función? La unión de los dos. Para sacar el dominio de la función... ¿La intersección no sería? No, en este caso es la unión. ¿Sí? Es la unión. Entonces nosotros vamos a decir, sería la unión del intervalo que va desde menos infinito a 1, unido con 1 infinito. En definitiva, ¿cuál sería el resultado de esta unión, chicos? Lo real. Todo lo real. El resultado sería menos infinito hacia más infinito, es decir, que van todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, el dominio de una función por tramo, también que se llama por parte o por rama, ¿cómo se saca el dominio? Con la unión de cada uno de los dominios de cada rama. Esa es la forma en cómo se determina el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, bueno, mira, cuando x es menor o igual que 1, o sea, estoy en la rama superior, la función, ¿qué valor toma? La función es x al cuadrado. Mientras que cuando la función está definida para x mayores que 1, la función toma el valor 2x más 1. La rama superior, gráficamente, ¿qué sería? Sería una parábola. Y la rama inferior, gráficamente, ¿qué sería? Sería una recta. Una recta. Si nosotros realizamos la representación gráfica con el trazado de los puntos o la confección de la tablita de valores, podemos obtener una gráfica de este tipo. ¿Sí? Podemos obtener una gráfica de este tipo, en donde si nosotros proyectamos
proyectáramos todo el ancho de esta representación gráfica, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos el dominio. Y estamos viendo que este dominio, ¿desde dónde hasta dónde va? Que ya lo hemos visto recién. Va desde menos infinito a más infinito. Y si nosotros proyectáramos la altura de esta función, estamos viendo, proyectáramos sobre el eje vertical, entonces, ¿cuál sería el rango de esta función? De 0 abierto. No, ¿No lo toma 0? no, sí lo toma. De 0 a infinito, profe. De 0 cerrado hacia el infinito, ¿sí? Entonces, yo preguntaría, por ejemplo, ¿y qué está pasando en esta zona? Hay un salto finito. Perfecto. ¿Y por qué el rango es de 0 a infinito? ¿Qué ha pasado con esa parte? Porque sigue habiendo función, digamos. ¿Dónde? Entonces que unila Desde 1. sería desde... Fíjense, si nosotros, este salto que dice el compañero está desde 1 hasta 3, ¿no es cierto? Si bien es cierto, entre 1 y 3 no hay función acá del lado de la, digamos, del lado derecho de la gráfica, pero si yo me voy al lado izquierdo, sí tengo representación gráfica, fíjense todo este pedacito, sí hay representación. Y eso es lo que está proyectado sobre el eje vertical. Es decir, lo que no está cubierto acá en el lado derecho en el tramo 1,3, sí está cubierto en el lado izquierdo en el tramo 1,3. Entonces, por eso ponemos que el rango va desde 0 a infinito. No está cubierto acá en la parte derecha, pero sí está cubierto del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si toma la función, si toma esos valores comprendidos entre 1 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Distinto sería para otra situación, ¿qué va a pasar cuando x es igual a 1 en ese punto muy, pero muy especial? Bueno, eso más adelante vamos a ver qué pasa ahí. ¿Profe? Sí. ¿Y al rango no se lo dividiría en ramas ahí? En este caso no corresponde porque fíjate vos que nosotros decimos que el rango, ¿cómo lo vamos a calcular? Con la proyección sobre el eje vertical de la altura de la función. Entonces, todos los valores, vos fíjate que hay valores que del lado de la rama derecha no toma la variable i, pero del lado izquierdo sí, o sea que va cubriendo esos huecos. ¿Te das cuenta? Cubre esos huecos, entonces te da todo ese trazo que está en celeste, todo ese trazo vertical que está en celeste sobre el eje de las i. Y ese trazo vertical, ¿qué significa? Que son todos los valores de i que toma la función. Entonces, ¿y qué son todos esos valores de i? El rango de la función. ¿Sí? Así es. Profe, claro. Ese Yo espacio pensaba vacío sería como en el diagrama de Venn, los elementos libres, ¿no? Exactamente, sería que acá, en eso, para ese valor de x, en este caso x igual a 1, vos fíjate que dice, mira, para la rama superior, o sea, para la rama de la izquierda, para x igual a 1, ¿qué valor toma la función? ¿Menor que 1? ¿Menor o igual a 1? No, fíjese que está pintado un circulito, hay un circulito lleno. Para x igual a 1, ¿qué valor toma la función? Toma el valor 1. ¿Y eso dónde es? Y es en la rama superior, lo que está pintado en amarillo, es decir, que corresponde a la parábola, porque la rama superior dice, si lo toma a 1 y valores menores, o sea, me voy hacia la izquierda. En cambio, la rama inferior, que es la recta, dice, x igual a 1 no lo tomo. Por eso aparece acá este circulito vacío, este hueco. ¿Y por qué aparece en esa posición? Porque nosotros haríamos la suposición en contrario y diríamos, si x vale 1, ese hueco, ¿qué posición tendría? Entonces yo diría 2 por 1, 2, más 1, 3. O sea, ¿qué posición tendría el punto vacío? Para x1, y vale 3. Pero como no lo toma a x igual a 1, por eso ponemos un puntito vacío.
Eso es lo que se interpreta ese puntito vacío. Y de lo contrario es lo que se interpreta el puntito lleno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso tengan presente, chicos. Bien. Profe, Sí. ¿qué pasa si estuviera cortada en 1 y en 3? En las dos partes del... ¿Cómo sería cortado en 1 y en 3? No entiendo. Que en la parábola también estuviera cortada. Ah, vos me decís, a ver, ya voy a tratar de interpretar. Vos me decís, a ver, vos me estás diciendo, a ver, voy a sacar esto que está acá. Vos me estás diciendo, ¿qué pasaría si acá esto no existe? ¿Eso es lo que vos me decís? Sí. Entonces, ahí lo que estaríamos viendo es que esta parte tampoco estaría. Esta parte tampoco estaría. Hasta acá. Estaría hasta 1, ¿no es cierto? Y hasta 3. Entonces, suponete que acá es punto, por algún motivo es punto vacío, me decís vos. Sí. Y por acá ponerle que sea un puntito lleno. ¿Cómo sería el rango en ese caso? ¿Cómo sería el rango? En ese caso sería el rango de f sería, ¿cuál es el valor más chico? El valor más chico es 0 y lo toma. ¿Hacia dónde va? Hacia 1 y lo toma porque hay puntos llenos. Perfecto. Unido. Hay un tramo entre 1 y 3 que la función no existe. Pero a partir de 3 vuelve a existir. Pero vos fíjate que en 3 hay un punto vacío en ambos lados. Entonces, ¿qué voy a poner? Paréntesis. Paréntesis. ¿Y hasta dónde se va? Y se va para arriba, hacia infinito. Ahí está. Así quedaría para ese caso. ¿Entendés? Gracias. Ahí quedaría. Entonces ahí sería una unión de intervalos, bueno, hasta dónde llega, hasta dónde no llega. ¿Sí? Eso hay que tener el cuidado. dominio también, profe. Y bueno, ahí también va a cambiar el dominio ha quedado retaseado. El dominio ya no va a ser todos los reales. ¿Por qué? Y bueno, porque mira, acá hay un valor de x, este es otro valor de x y así, ¿no es cierto? Sí. Así es. Bueno, entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien la observación del compañero. El dominio de f también sería distinto, ¿sí? No sé, suponete que esto fuera -1 y esto fuera, qué sé yo, ponerle un x0. ¿Cómo sería el dominio? ¿Cómo sería el dominio de esta función? Los reales, excepto esos dos valores. Sería, voy desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta x0 y no lo toma porque hay un punto vacío. Y voy a hacer unión ¿con quién? De -1, paréntesis. Que si lo toma, ¿hasta dónde? Hasta 1, porque está... Infinito. Mirá, hasta 1 y después continúa. O sea, ¿hasta dónde se va? Hasta infinito. Está más infinito. Ahí está. Así quedaría. Para esta situación que acabamos de cambiarla sustancialmente a pedido del amigo, ¿entendés? Entonces, digamos, bueno, eso es lo que quedaría. Entonces lo vamos, digamos, acá en este caso han quedado fraccionados no solamente el dominio, sino también el rango. ¿Sí? Pero siempre es lo que vos estás observando en la gráfica, es lo que tenés. A ver, ¿cuáles son los valores de X que van? Todo esto. Bueno, ¿esos qué son? Esos son parte del dominio. ¿Y cuáles son los valores de Y que están definidos? Son esto. Bueno, esos son los elementos del rango. Entonces, por eso hay que tener bien clarito qué es el dominio, qué es el rango. Bien. Buenísimo con el ejemplo que han puesto los chicos. Pero hay veces que nosotros tenemos representaciones gráficas. Permítame un segundo. Bien, ya volví. Hay veces que nosotros tenemos representaciones gráficas y nos hacemos la pregunta, ¿esta representación será una función? ¿Corresponderá a una función? Y bueno, para contestar a esa pregunta usamos un criterio, el criterio de la recta vertical. ¿Y en qué consiste ese criterio? En que si nosotros tenemos la traza de una cierta relación matemática, como por ejemplo la
la izquierda, si nosotros trazamos rectas verticales en cualquier parte de la gráfica, entonces, y si observáramos que en cada una de estas rectas verticales siempre corta a la gráfica en un punto, ¿en qué vamos a concluir? Vamos a concluir que la gráfica corresponde a una función. Mientras que si tenemos en la figura de la derecha una representación gráfica cualquiera y trazáramos en cualquier parte una recta como la que tenemos ahí, en trazo rojo, y vemos que esa recta vertical está cortando en 2 puntos o en más de un punto a la gráfica dada, ¿en qué vamos a concluir? De que esa gráfica no es función, que la gráfica no es una función, es simplemente una relación, ¿sí? Entonces, ese criterio vertical, ese criterio de la recta vertical, ¿para qué me sirve? Para que cuando nosotros tengamos una gráfica determinada, si le trazáramos rectas verticales y estas rectas verticales siempre cortaran a la gráfica en un punto, ¿qué concluimos? Que esa gráfica corresponde a una función. De lo contrario, no es función, ¿sí? Otra digamos, otro estudio que podemos hacerle a una función es que también tiene un valor numérico. Y ese valor numérico, ¿cómo se lo determina? Si nosotros tuviéramos un valor x0 que pertenece a su dominio, para determinar qué valor toma la función para ese valor de x0, simplemente reemplazamos el valor de x sub 0 en la variable donde está presente la variable en la función, se realizan los cálculos y ese valor obtenido es el valor numérico de la función. Por ejemplo, digamos que tenemos una función que dice acá, f de x es igual a x al cubo más 1. Queremos evaluar qué valor toma la función en x igual a 2. Entonces, ¿cómo hacemos? Escribimos f de 2 es igual. El 2 sería nuestro x0. ¿Dónde lo reemplazamos? Y bueno, donde aparece x en la función. Donde dice x al cubo, voy a poner 2 al cubo, más 1. Como en 1 no hay ninguna x, entonces no reemplazo por nada. Entonces dice 2x más 1, ¿y eso qué es? 8 más 1, ¿y cuánto me da? 9. ¿Qué quiere decir? Que el resultado es que si x es igual a 2, entonces y, que es f de 2, es igual a ¿cuánto? A 9. ¿Qué he obtenido acá? He obtenido un par ordenado donde la primera componente es 2 y la segunda, ¿cuánto vale? Vale 9. Y esto yo lo puedo representar en un sistema de ejes cartesiano porque este par ordenado 2, 9, ¿qué representa gráficamente? ¿Qué es gráficamente? Es un punto. Es un En este caso, es un punto de coordenadas 2, 9. Quiere decir que para x vale 2 y para y vale 9. Esto es lo que nosotros ya articulamos todo lo que hemos venido definiendo desde el inicio. Sí, te escucho. O sea que el valor numérico sería el valor de y, porque y es f de x, ¿no? Sí, señor. Es el valor que toma y para un determinado valor x. Acordate que x, ese valor x, es un valor que ¿dónde tiene que estar ese valor de x? Tiene que estar en el dominio de la función. Claro, x sería el valor en que evaluamos a la función y el resultado sería mi valor numérico, o sea, ahí, digamos. Claro. Acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para este valor de x, obtenemos esta imagen. ¿Sí? Para este valor de x obtenemos esta imagen. O sea, cuando x vale 2, ¿cuál es su imagen? 9. Si x toma distintos valores, ¿yo qué voy a encontrar? Distintas imágenes. Todos los valores de x que representan el dominio de la función. Y todos los valores de y, o sea, todas las imágenes que representan el rango de la función. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que lo tengamos. Fíjense que nosotros también podemos hacer la intersección, es decir, o determinar la intersección
de la gráfica de la función con los ejes cartesianos. Por ejemplo, la intersección con el eje de las X dice que es un punto que tiene ordenada nula. ¿Qué quiere decir que tenga ordenada nula? Que la segunda componente vale 0. La ordenada, cuando habla de la ordenada, se está refiriendo a I, a la componente I. ¿Sí? ¿Y qué vamos a leer? Vamos a decir intersección con el eje X cuando I es igual a 0. ¿Sí? De la misma manera, la intersección con el eje Y es un punto de abscisa nula. Un punto de abscisa nula quiere decir que la coordenada X vale 0. ¿Qué es la abscisa? La abscisa es lo que llamamos a la X, o sea, a la primera componente. ¿Y cómo leemos simbólicamente? Decimos, la intersección con el eje de las Y es cuando X es igual a 0. ¿Sí? Gráficamente, por ejemplo, acá tenemos la traza de una función que está en azul y tenemos el punto A, es la intersección o corte con el eje de las X, y el punto B es la intersección o corte con el eje vertical. ¿Cuántas intersecciones podrían haber con el eje horizontal? ¿Podrían haber más de una? En una Sí, función. profe. La respuesta es sí. ¿Y con el eje vertical pueden haber más de una intersección? No, No. No, No. porque No no va. fuera No, porque simultáneo. sería una relación. Exactamente, no puede haber más de una intersección con el eje vertical, porque si no, la gráfica o la relación con la que estaríamos trabajando no sería función, sería cualquier cosa menos función. ¿Está? Entonces, esa respuesta que dieron están muy, pero muy buenas. ¿Sí? Una función también puede presentar simetría. ¿Qué quiere decir el tema de la simetría? La simetría es una característica geométrica, y esa característica se la da cuando la función es par, es impar, o puede que no sea ni par ni impar. Veamos cuándo una función es par. Nosotros vamos a decir que las funciones pares son aquellas que tienen simetría respecto del eje vertical. ¿Sí? Entonces, las funciones pares son aquellas que presentan simetría respecto del eje vertical. Recuerden, simetría es un aspecto geométrico o gráfico. Simbólicamente, ¿cómo vamos a expresar una función par? Vamos a decir que sea f una función definida de reales en reales, es par si y solo si para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que f de x es igual a f de menos x. O sea, para que una función sea par, ¿qué es lo que tiene que pasar? F de x debe ser igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir eso? Que como consecuencia es una función que va a presentar una simetría respecto del eje vertical. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Acá sea la función f de x igual a menos x al cuadrado más 4, para encontrar o determinar que la función es par, lo primero que hacemos es determinar f de menos x. Haciendo ese procedimiento, nosotros encontramos que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la función es una función par. Y si la función es par, ¿qué concluyo? Que f presenta, ¿qué es lo que presenta? Presenta simetría. ¿Qué tipo de simetría? Simetría respecto de quién? Respecto del eje vertical. Del eje vertical. Entonces, Profe, fíjense, sería que tiene pendiente infinita, ¿puede ser? no, porque no estamos hablando nada, no hablemos, no incluyamos eso, simplemente llamemos del eje Y, que es casualmente el eje que tenemos acá, el eje vertical, y fíjense ustedes por qué. Porque fíjense, nosotros estamos tomando acá f de 1, ¿qué es lo que se observa? Que para f de 1, ¿cuánto vale f de 1 en esta gráfica, en la gráfica de la función dada? Vale 3.
Y ese valor, ¿quién también lo toma? Lo toma Menos f de uno. menos 1. Por esta característica, decimos que f, ¿cómo es? F es par. ¿Y qué es lo que está pasando? Fíjense, es como que el punto, a ver, yo le voy a poner un nombre, el punto P, ¿cuál es su reflejo respecto del eje vertical? Y es este punto que yo le voy a llamar Q. Es como cuando ustedes se miran en el espejo ahí en el espejo del baño, cuando se lavan la cara y se están mirando ahí lo presentable que están. Entonces, el tipo que ven ahí del fondo, que son ustedes, bueno, es como que P está viendo a Q. ¿Entienden? Entonces, eso es una función par. Cuando para un f de x, la función toma el mismo valor en f de menos x. ¿Qué es lo que concluís? Que la función es par. Y con ello decís que la función presenta una simetría respecto del eje vertical. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando, mira, el eje vertical es el eje de simetría, este que está acá. Este es el eje de simetría. ¿Y qué es lo que está pasando? Desde el eje de simetría hasta el punto P hay una misma distancia hasta el punto Q. ¿Sí? Por eso decimos que hay una simetría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, decimos que la función también puede ser una función impar. Fíjense qué es lo que sería una función impar. Son aquellas que presentan simetría respecto al origen de coordenadas. A veces los alumnos equivocan porque dicen, si la función par es simétrica respecto del eje vertical, las impares tienen que ser simétricas respecto al eje horizontal y nada más descabellado que eso. Entonces, las funciones impares presentan simetría respecto de quién? Del origen de coordenadas. Simbólicamente, ¿cómo fundamentamos esto? Decimos que f es una función que está definida de reales en reales, es una función impar, si, solo si, para todo x perteneciente al dominio de la función, se cumple que f de x es igual a menos f de menos x. Acá la condición ya es distinta. Fíjense, si nosotros tomamos un ejemplo, f de x es igual a x al cubo, lo primero que vamos a hacer, igual que en el caso anterior, es determinar cuánto vale f de menos x. Nosotros determinamos que f de menos x es igual a menos f de x. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, de acá, estamos viendo que f de x es igual a menos f de menos x. Por eso decimos que la función es impar. Y si la función es impar, ¿qué es lo que concluimos? Que f presenta simetría respecto de quién. Presenta simetría respecto El eje. al origen de coordenadas. Ah. Al origen de coordenadas, ¿sí? No se me escape ahí, al origen de coordenadas. Entonces, fíjate qué es lo que está pasando. La representación gráfica de la función f es esto que tenemos acá a la derecha, y qué es lo que nos está pasando. Estamos viendo que, ¿cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale? Vale 1, ¿sí? Y luego yo tengo, ¿cuánto vale f de menos 1? ¿Cuánto vale? Uno Vale menos 1. menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Según lo que tenemos es que f de 1 es igual a ¿cuánto? A menos f de menos 1. ¿Y cuánto vale f de menos 1? Vale menos 1. ¿Y cuánto es menos 1? Es 1, ¿verdad? O sea que se cumple que f de 1 vale 1, como ya lo teníamos desde la gráfica. Entonces, ¿qué decimos? F, ¿cómo es? Es impar. Es lo que habíamos dicho. Es impar. O sea que es simétrica respecto de quién? Respecto al origen de coordenadas. ¿Dónde está el origen de coordenadas? Donde se intersectan los ejes X e Y. Es un punto de ¿qué coordenada? De coordenadas 0, 0.
¿sí? El origen de coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene? Es un punto de coordenadas 0, 0. 0 para X, 0 para Y. ¿Mm? Bien. También puede suceder de que la función no sea par ni impar. Entonces, ¿qué pasa cuando la función no es par ni impar? Y simplemente No es simétrica. No tiene simetría. Si la función no es par o impar, entonces vamos a decir que no tiene simetría. Supongamos que nosotros tenemos una función de este tipo, dice f de x es igual a 1 más x al cubo. Igual que en los casos anteriores, lo primero que hacemos es determinar cuánto vale f de menos x. Al hacer ese relevamiento, obtenemos de que no es par ni impar. Por ello que concluimos que f no tiene simetría, ¿sí? Entonces, cuando no es par ni impar, la función no tiene simetría. Fíjate que esta función es la misma que la del caso anterior, solo que tiene un desplazamiento vertical en 1. O sea, es el mismo dibujito, nada más que se ha graficado. Lo que antes estaba en el origen de coordenada, ahora ¿dónde está? Y está en 1. ¿Sí? Ese cambio que tiene la función. Bueno, eso es para que luego se pongan ustedes canchero en el tema, en la gráfica, y sepan reconocer. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos, de esto? Ya los he abarrotado con muchas definiciones y conceptos. Bueno, lo que vamos a hacer es, mientras ustedes colocan la asistencia, luego vamos a hacer una aplicación, ¿sí? Ahora yo les voy a pasar la contraseña para que hagamos una aplicación de todo lo que hemos dicho, tratemos de que nos sirva para algo. Acá vamos a desarrollar un ejemplo en concreto. Tenemos esta situación, a ver, lo voy a poner acá, entonces, tenemos esta situación y vamos a aplicar todo lo que hemos definido y lo vamos a aplicar de una manera adecuada. Entonces, vamos a dar en cumplimiento o respondiendo todo lo que nos solicita. Lo primero que nos pide es el dominio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para responder esto? Lo primero que hacemos es vemos y observamos la función y la forma que tiene esa función. Nosotros advertimos de que la función es una función. ¿De qué tipo, chicos? Irracional. Es una irracional. ¿Por qué decimos que es irracional? Porque tiene una raíz. Porque la variable está encerrada en una raíz, entonces ya es una irracional. Perfecto, ya está, digamos que así en línea, esa línea la identificamos. Y es una irracional donde la raíz tiene un índice par. En particular, este índice vale 2. Todo lo que está dentro de la raíz, ¿cómo se llama? Radicando. Radicando. En este caso, por ser una raíz de índice par, ¿cómo tiene que ser el radicando? Mayor o igual a 0. El radicando tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Para qué? Y bueno, para que mi función esté definida dentro del conjunto de los números reales. Entonces, nosotros para determinar el dominio tenemos que decir, bueno, mira, los valores que puede tomar X es que ese radicando sea mayor o igual a 0. O sea, ¿en qué se ha transformado esa condición? Se ha transformado en una inecuación cuadrática. Entonces, el conjunto solución de esta inecuación, ¿qué va a representar para nosotros? Va a representar el dominio de la función. Bien, ¿cómo resolvemos esta inecuación? A ver, escucho ideas. Despejamos, la dejamos al X en un solo lugar y aplicamos valor absoluto. Bien, entonces hagamos lo que dice el compañero, que me parece una vía rápida. Dice, despejamos a X, me va a quedar X mayor o igual a 9. Ahora, ¿qué hago? Propiedad de valor absoluto. Antes de eso, aplico raíz en ambos lados y voy a obtener valor absoluto de X es mayor o igual a 3. Ahora aplicamos las propiedades de valor absoluto y vamos a decir, bueno, mira, X tiene que ser menor o igual a menos 3 o X tiene que ser mayor o igual a 3. El conjunto solución de esta inecuación, ¿qué representa? Habíamos dicho que representa nuestro dominio. Entonces, el dominio de nuestra función va a ser el conjunto que va
o el intervalo que va desde menos infinito a menos 3, y si lo toma, unido, y acá fíjate que te dice esto es una unión, dice unido, dice desde 3, y lo toma ¿hacia dónde? Hacia a infinito. infinito. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que los x que estén comprendidos en estos intervalos, o en este conjunto que se llama el dominio de la función, son lo que hacen posible que exista esta función, o son lo que hacen posible de que esta función esté definida dentro del conjunto de los números reales. Se dan cuenta que ahí la definición de dominio es más digamos, más entendible, más presente que nunca, porque son los únicos valores de x que hacen posible que esta función exista, son precisamente todos estos que están dentro del dominio de la función. ¿Sí? Bien. Ahora ya tenemos el dominio, vamos con lo que sería la intersección con los ejes. Entonces, tratemos de determinar la intersección con los ejes. El f de 0. Los ejes son el eje X y el eje Y. Entonces arranquemos, por ejemplo, haciendo intersección con el eje X. ¿Cuál es la condición para encontrar la intersección con el eje X? Que Y sea igual a 0. Que Y sea igual a 0. Entonces, nosotros decimos que f de X tiene que ser igual a 0. ¿Quién es nuestra f de X? Es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. ¿Y qué te dice? Que tiene que ser igual a 0. Perfecto. Esto es una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación? Cuadrática. Cuadrática. No. No. Nada que ver. Es una ecuación irracional. Bien. ¿Cómo vamos a resolver, chicos, esta ecuación irracional? ¿Cómo hacemos? A la raíz la podemos pasar como potencia al otro término. No pasa la raíz como potencia, no se transforma. Multiplicarlo por el elevamos al miembro al cuadrado. Sí, señor, elevamos ambos miembros al cuadrado. Al hacer eso, ¿qué te queda? Te queda que es x al cuadrado menos 9 igual. 0 al cuadrado, ¿cuánto te queda? Te queda 0. Y ahora te ha quedado una ecuación cuadrática. ¿Cómo la resuelve esta en particular? Resuelvo ese binomio. ¿Cómo la pueden resolver? Raíz cuadrada en ambos miembros. X cuadrado igual a 9. X cuadrado igual a 9. Perfecto. ¿Y luego? Aplicamos raíz en los dos términos. Bien. Hagamos eso. Entonces va a quedar x al cuadrado es igual a 9. Luego aplicamos raíz en ambos lados. ¿Sí? Al aplicar raíz en ambos lados yo voy a tener valor absoluto de x igual a 3. Entonces, ¿qué voy a decir? Cuando yo quite la barra de valor absoluto, esto me queda que es igual a más o menos 3. Bien, estos valores de x, ¿qué son o qué representan? La intersección con el eje X. Yo puedo contestar así de manera ya inmediata que x igual a más o menos 3 son las intersecciones con el eje X, o tengo que hacer algo previo. La gráfica. La gráfica. Lo primero que tengo, como son valores de X, lo primero que voy a hacer es, ¿esos valores de X estarán en el dominio de la función? ¿Cuál es mi respuesta? Sí, sí están. Sí lo toman. Entonces, ahora voy a decir lo siguiente. Como X igual a más o menos 3 pertenecen al dominio de la función, entonces existe intersección con el eje X. ¿En dónde? En X igual a menos 3 y en X igual a 3. Pero acá nosotros damos respuesta a lo que nos preguntan inicialmente. ¿Qué te han preguntado? Intersección con el eje de las X. Vos encontraste un resultado, X es igual a más menos 3, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que hiciste? Hiciste un análisis de ese resultado y como conclusión, ¿qué encontraste?
que efectivamente existe intersección. ¿En dónde? En x igual a menos 3 y en x igual a 3. ¿Por qué concluís? Porque esos valores de x están dentro del dominio de la función. ¿Y qué quiere decir que estén dentro del dominio de la función? Quiere decir que para esos valores de x, mi función está definida. Eso quiere decir, ¿eh? Entonces eso es muy importante. Siempre ustedes encuentran resultados, los resultados se evalúan y se da una respuesta, ¿eh? Luego, intersección con el eje vertical. ¿Cuál es la condición? Que x sea 0. Bien, ¿qué hacemos luego? F de 0. El F de 0. Con el f de 0, ¿qué calculamos? Sacamos la intersección con el eje de la Y. Perfecto, bien. ¿Alguien tiene otra idea? No está mal lo que dicen, pero yo creo que hay algo que se puede hacer inicialmente antes de hacer eso. ¿Qué es lo que sería criterioso? Reemplazamos. ¿Perdón? Lo primero que se hace es, como se asignó un valor de x, en este caso x igual a 0, lo que tenemos que hacer lo primero es, x igual a 0, ¿está dentro del dominio? En este caso, ¿cuál es la respuesta? No. No. En este caso no está, ¿no es cierto? Entonces, si x igual a 0 no está en el dominio, la pregunta es, ¿habrá intersección con el eje Y? No, porque va a ser un absurdo. Exactamente, es un absurdo. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir, como x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, entonces no existe intersección con el eje vertical, ¿sí? Esa es tu respuesta. Pero ¿qué ha pasado? Vos hiciste una evaluación de la situación y dijiste, mira, x igual a 0 no está en el dominio, suficiente para que te responda que no hay intersección. ¿Y por qué? Porque la intersección es un punto. Y un punto, ¿qué quiere decir? Que para un determinado valor de x tiene que existir un valor de y. Y si este x igual a 0 no está en el dominio, ¿qué quiere decir? Que para ese valor de x igual a 0 no existe la función, o sea, no la genera, no hay una imagen. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante tener claro lo que es la imagen y el conjunto de imagen que es el rango, ¿eh? Ahora lo que sigue es simetría. Acuérdense que la simetría es una acepción geométrica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Primero, a ver, evaluemos. ¿Es F par? Nos preguntamos si F es par. ¿Qué tiene que suceder para que F sea par? Tiene que suceder que F de X sea igual a ¿quién? A F menos X. F de menos X. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es calculamos F de menos X. Entonces, fíjate, ¿cuánto vale nuestro F de menos X? Entonces va a ser raíz, donde aparece X voy a poner menos X, y va elevado al cuadrado menos 9. Ahí está. Pero ¿cuánto es menos X elevado al cuadrado? Es positivo porque tiene exponente par. Queda exactamente X al cuadrado menos 9. ¿Y quién es raíz de X al cuadrado menos 9? Y es efectivamente es F de X. ¿Sí? Entonces, acá tengo que F de X es igual a F de menos X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? F es par. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la simetría? F presenta... Simetría. ¿Qué tipo de simetría? En el eje. Presenta simetría. ¿Qué tipo de simetría? Par. No hay simetría par. Respecto al eje. El eje. Respecto del eje vertical. Recuerden que no hay simetría par ni simetría impar. Lo que hay son funciones pares y funciones impares. Las simetrías son respecto del eje vertical o respecto del origen de coordenada, ¿sí? Entonces no equivoquen esos conceptos, ¿sí? Porque lo que es una función par es una visión analítica, y lo que es la simetría es una visión geométrica. Son dos
lados de una misma cosa. ¿Sí? Acá, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la función es par. Una vez que has encontrado que la función es par, ya no investigás que la función es impar. ¿Por qué? Porque si es par, no puede ser simultáneamente impar y viceversa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la gráfica. Ahora te pide la gráfica. Y la gráfica la vamos a hacer con las herramientas con las que contamos actualmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la gráfica? Y lo que hicimos hace rato en los ejemplos. ¿Qué es? Y construimos una tablita de valores. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar valores criteriosos para X para encontrar su correspondiente imagen, que es el valor de Y. ¿Cuáles serían esos valores criteriosos? ¿De dónde los sacamos? ¿Y del dominio? Del dominio. ¿Cuál sería un valor criterioso? A ver. Menos 4 hasta menos 3. De Sí. menos infinito hasta menos 3. Y de Sí. 3 a más infinito. No Un podemos valor tomar 2 criterioso, ¿cuál sería? el 2, el 1. Sí, señor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mira, por ejemplo, yo le voy a dar estos valores. Digo, menos 5, digo, menos 4, digo, menos 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué otro valor puedo dar, pero que sea criterioso? 3. 3. Bien. 3, 4, Bien. 5. 4. Bueno, perfecto. ¿Pero qué, Entonces, profe? sí. Obteniendo los primeros valores no van a ser lo mismo que los de abajo porque se va a repetir. Bueno, está bien, ya, ya lo vamos a reflejar. Está bueno que hagas ese aporte. Acuérdense, chicos, ¿cuál era la función? F de x es raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9, ¿sí? Fíjense, cuando x vale menos 5, ¿qué valor toma la función? Y bueno, dice, sería menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 9, 16. Y raíz de 16 es 4. 4. Después, x toma el valor menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 9 es 7. O sea que y vale raíz de ¿cuánto? Raíz de 7. Cuando x vale menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 9 es 0. Raíz de 0 es 0. Y ahora apliquemos la idea del compañero. Yo encontré el valor de menos 5, de menos 4 y de 3. ¿Esos valores se van a repetir para 3, 4 y 5? Sí, porque tiene potencia par. Respuesta es sí. El fundamento. ¿Por qué? Lo mismo que la simetría. Porque es simétrica. Porque es simétrica. Simétrica. ¿Simétrica respecto de quién? Del eje vertical. Y entonces los valores para 3, 4 y 5 se van a repetir porque la función es par. O sea, para 3, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0. Para 4, raíz de 7. Para 5, va a valer 4. Ahí ya lo pones sin dudar. Eso ya es lo criterioso. Por eso les digo puntos o valores criteriosos. Bien, perfecto. Y esto con nuestras herramientas con las que disponemos. Bien. Ahora, todos estos puntos los representamos ¿en dónde? En un sistema de ejes cartesiano. Entonces lo vamos a representar y vamos a ir tirando puntitos. Bien, digamos que este es nuestro eje, este es el eje de las X, este es el eje de las Y, este es el origen. Digamos que esto fuera el 3, este es el 4 y este es el 5. De la misma manera, para nosotros, digamos que esto fuera el menos 3, este es el menos 4 y este es el menos 5. Bien. Fíjense, chicos. Para x igual a 3, ¿dónde estaría el puntito? En el 0. Acá. 0. Este sería nuestro puntito. Y para menos 3, también. También en el 0. Luego, para x igual a menos 5, sería el mismo valor que para x igual a 5. En este caso, ¿cuánto sería el valor? 4. 4. Digamos que este sería el valor de 4, y yo voy a tener, a ver, para 5, este es el valor, y para menos 5, y bueno, fíjense que acá va a tener la misma altura, que va a ser 4,
Y entonces este es el puntito. Luego, raíz de 7 sería para 4 y para menos 4. ¿Cuánto es raíz de 7, chicos? 2,6. 2,6. 2,6. Si esto es 3, digamos que 2,6, raíz de 7 sería esto que está acá. Raíz de 7. Entonces tengo acá, para 4 es raíz de 7. Digamos que es este puntito que está acá. Y para menos 4, igual. ¿Sí? Para 4 igual, tengo estos puntitos. Si yo tuviera puntitos intermedios, y teniendo en cuenta de que X pertenece al conjunto de los números reales, entonces yo podría trazar, sin dudarlo, que la curva más o menos tendría este aspecto. ¿Sí? Esta sería la gráfica de F. ¿Estamos de acuerdo? En donde nosotros estamos viendo de que para que la función es una función par, o sea que tiene una simetría respecto de quién, del El eje eje, vertical, ¿sí? el Del eje cero, vertical. ¿verdad? Y el eje vertical que es para x igual a 0, ¿sí? Es x igual a 0. Y como último paso que nos pide, dice, ¿cuánto vale el rango de esta función? Bueno, nosotros estamos viendo que si proyectáramos la altura de esta función sobre el eje vertical, ¿qué es lo que obtendríamos? Y obtendríamos una línea como esta que está acá, que estoy pintando yo en celeste. ¿Cuál sería su rango? De 0 a infinito. El rango de la función dice que va desde 0 hacia infinito. Y por otro lado, nosotros lo estamos viendo acá en la tablita de valores porque estamos viendo que el valor más chico de la función, ¿cuál es? Es 0. Y para cualquier otro valor de x, ¿qué valor toma la función? Y siempre un valor positivo, o sea que está por encima del eje horizontal. O sea que lo que nosotros hemos anotado, que es el intervalo que va de 0 a infinito, ¿es correcto? Sí, está de 10, está espectacular. Y por otro lado, fíjense que también se advierte el dominio que nosotros hemos anotado y determinado hace un momento analíticamente, es este que está acá. Este es el dominio. ¿Sí? Está espectacular. Todo lo que hicimos tiene que cerrar, no puede no cerrar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa está cerrando? Dice, el punto de intersección con el eje de las X, ¿cuál es? Y dice que está en 3 y en menos 3. ¿Dónde está? Acá. En 3 y en menos 3. Y que no hay intersección con el eje vertical. ¿Eso se está reflejando en la gráfica? Sí, mira, se está reflejando todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es una manera criteriosa de graficar. Los puntos que tienen que estar, ¿están? Sí, están todos. Perfecto. ¿Te dice que es par? Sí. ¿La gráfica es par? Sí, la estoy observando. ¿El dominio se está viendo? Sí. ¿El rango? También. Eso es hacer algo criterioso. Ahora, si yo quisiera un dibujito todo bien prolijito, como los dioses, entonces uso un simulador que me grafique y ya está. Pero yo no quiero eso, yo quiero saber dibujar, graficar una función y quiero que todo lo que yo determino analíticamente se refleje en la gráfica, ¿sí? Porque también un enunciado de un ejercicio puede partir desde la gráfica y te pido, dame todas las características que tiene esta función. Pero yo lo único que te doy es la gráfica y dame todo lo analítico, te pido. ¿Puedo ir en esa vía? Sí. O sea, puedo ir en ese camino inverso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, digamos que por el día de hoy hemos cumplido con nuestro